Tenemos el privilegio de también cerrar una serie de mensajes que el Señor trajo a la iglesia en el mes de marzo, que creo que ha bendecido mucho nuestras vidas. Los que han venido con un corazón dispuesto, yo sé que Dios les ha hablado de alguna manera. Recuerda el primer mensaje de este mes, hablamos del llamado que Dios le hace a la iglesia de ir a conquistar al mundo, de alcanzar a personas para Cristo, de predicar el evangelio. Si no tenemos esa determinación de pinky cerebro, pues nada más esperando aquí, o solamente viniendo de vez en cuando a la iglesia, no vamos a conquistar y alcanzar lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y como el título de esta serie es el tiempo de que nosotros salgamos a predicar el evangelio, a compartirlo en todo momento. No esperar, yo siempre he dicho que no es nada más esperar una planificación de iglesia. Nosotros como iglesia pues llevamos a cabo eventos y es excelente, pero el llamado de hablar de Cristo es personal, es cada uno de nosotros que debemos hacerlo continuamente, y es el tiempo. Y cuando hablamos de es tiempo es porque posiblemente pues no lo hacíamos mucho o sencillamente nunca lo hemos hecho. Quizás no sabemos, no tenemos ese deseo en nuestro corazón de hablar de Cristo. Y el Señor trajo esta serie a la iglesia con el propósito de decirle de que es ahora que hay que hacerlo, es el tiempo de predicar el evangelio, es tiempo de amar. También hablábamos de la importancia de amar, y Oseas 10:12 dice que cosechemos el fruto del amor, y compartíamos que no podemos cosechar algo que no hemos sembrado. Si nosotros no estamos en la disposición de sembrar amor en nuestros hijos, posiblemente ellos no nos amen en un futuro. Si nosotros no estamos en la disposición de sembrar amor en la obra del Señor, posiblemente no cosechemos eso. Y hablando aún, extendiéndonos fuera de estas paredes, si no sembramos el amor de Cristo en los corazones de las personas, ¿qué vamos a cosechar? No vamos a cosechar. No basta solamente con decirle a la gente, acérquense al amor de Cristo, si nosotros no estamos en esa disposición. Hablamos de eso, no sé si lo recuerdan. Estamos haciendo un recuento de lo que hemos compartido en este mes. También hablábamos de que la venida de Cristo está cerca, y hasta que Él llegue hay muchas cosas que Apocalipsis capítulo 22, los últimos versículos de la Biblia, nos recomienda hacer. Recuerdo que una de ellas era que adoremos solo a Dios. Apocalipsis 20, versículo 8, por allí dice, adora solo a Dios. Le decía que el ángel que le estaba dando un mensaje a Juan, y Juan por un momento vio aquella cosa súper asombrosa, y dice la palabra que él se postró ante ese ángel, y el ángel le dijo, no, adora solo a Dios. Así que entre tantas cosas que nosotros necesitamos urgentemente hacer hasta que Cristo venga, mientras estemos aquí en la tierra, necesitamos adorar solo a Dios, necesitamos esperar nuestra recompensa, necesitamos entender de que la venida de Cristo está cerca, muy pronto. Yo les recordaba de que cuando Cristo vino por primera vez a la tierra hace 2000 y pico de años, el pueblo que recibió la venida de Cristo, ya eso había sido anunciado, así como nosotros ahorita anunciamos que Cristo va a venir. Pero cuando Cristo vino por primera vez a la tierra, las personas no entendieron la profecía. Y yo creo que nosotros con el pasar de los años, y yo les decía que cuando Cristo vino por primera vez hubo un periodo de 400 años en las que ningún profeta de Dios les recordaba al pueblo de que Cristo iba a venir por primera vez, de que el Hijo de Dios, de un Mesías. Hubo un periodo de silencio entre los profetas y el Señor Jesucristo, 400 años. Y posiblemente, pues a la persona, a las generaciones nuevas, quizás no tenían fresco este mensaje de que había un Mesías que Dios iba a enviar. Y cuando Cristo vino, pocos creyeron a su mensaje, se asombraron de su poder, de su forma de enseñar incluso, pero pocos verdaderamente entendieron el propósito por el cual Él había venido. Y en estos tiempos está pasando algo similar. Se nos está olvidando que Cristo viene, y es pronto que viene. Vengo pronto, dice el Señor en Apocalipsis 22, 3 veces lo repite, vengo pronto, y a nosotros como que se nos olvida que es pronto que Cristo viene. Así que no se te puede olvidar. Y cuando hablamos de que es el tiempo, estamos en el tiempo de la venida del Señor. Es posible que no logremos a tener nietos algunos de nosotros, y incluso si pasaran 30 años más, 1000 años más, siempre es necesario que la iglesia de Cristo tenga que la venida del Señor está pronto en mente. No se nos puede olvidar, no se le puede olvidar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y si nosotros morimos y Cristo no ha venido, entender que Cristo viene pronto. Es un mensaje que debemos tener muy presente en nuestros corazones. Y el domingo pasado, el último mensaje que habíamos compartido, hablábamos de que era tiempo de buscar al Señor, y creo que es el mensaje central de Oseas capítulo 10,
versículo 12. Él habla de sembrar, habla de cosechar, habla de trabajar, de labrar el barbecho, de compartir la palabra. Y dice, ya es tiempo de buscar al Señor. Y cuando hablamos de ya, es ya. Es para mañana, es tarde, como dicen por allí. Es inmediatamente que tenemos que hacerlo. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes el cierre de esta serie que ha sido de mucha bendición para la iglesia y para mi vida, porque siempre para nosotros los que predicamos la palabra tenemos una doble bendición al momento de compartir la palabra, porque mientras la estudiamos, pues el Espíritu Santo, por medio de oración, por medio del estudio de la palabra, pues ministra a uno cosas que le ayudan a crecer. Y cuando venimos y nos paramos aquí al frente de ustedes, de una congregación tan hermosa, y vemos que ustedes están dispuestos a escuchar el mensaje, nuevamente somos bendecidos, ¿sí? Así que el día de hoy espero en el nombre del Señor que lo que vamos a, déjenme salirme aquí, que lo que vamos a compartir sea de mucha bendición para nuestras vidas. Ahora sí, estamos listos. Ese era un resumen, solamente, un pequeño resumen. Oseas capítulo 10, versículo 12 dice: cosechen el fruto del amor y pónganse a labrar el barbecho, ya es tiempo. Dígalo rápido, me va a hacer que venga Cristo y usted no termine de decir el versículo, ¿no? Ya es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y nos envíe lluvia de justicia, lluvias de justicia. Bien, ya abrió esto, gracias a Dios. Proverbio 1, capítulo 22, es rápido. ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los insolentes, se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? Proverbios capítulo 1, versículo 22 dice: Espíritu Santo, habla a mi vida. Espíritu Santo, habla a mi vida. En este llamado de atención, en 3 oportunidades en ese mensaje, se hace una pregunta que es como que ¿hasta cuándo? Habla como que viene ocurriendo algo y como que ¿hasta cuándo va a seguir ocurriendo eso? Habla de personas inexpertas, habla de personas insolentes, habla de personas necias. Y muchas veces nosotros, los seres humanos, nos metemos en una circunstancia que sabemos que no son beneficiosas para nuestras vidas. Sabemos que nos perjudican de alguna manera, pero nos sumergimos tanto en ese ambiente que no salimos nunca. Y en este mensaje que Salomón da, él hace un llamado como preguntando como que ¿hasta cuándo la iglesia de Cristo va a seguir en lo mismo? ¿Hasta cuándo tu comportamiento va a seguir siendo el mismo? ¿Hasta cuándo tu forma de pensar va a seguir siendo la misma? ¿Hasta cuándo vas a seguir tratando a tus hijos de la misma manera? Es como un mensaje de cambio, es como un mensaje de que es tiempo de que hagas algo diferente. Porque posiblemente lo que hemos venido haciendo quizás no es que esté mal, pero como que el año pasado en nuestro mes aniversario Dios te decía que Dios quiere hacer algo nuevo. Y muchas veces eso nuevo no ocurre porque nosotros estamos metidos en un hasta cuándo. O sea, vivimos nuestra vida en un círculo allí vicioso, en ciertas actitudes, en ciertas formas de proceder que nos limitan de verdaderamente ver esas lluvias de bendición, esas lluvias de justicia que Dios tiene para nuestras vidas. Y algo que perjudica enormemente a la iglesia de Cristo es la inexperiencia. Ahí le dice la palabra del Señor: ¿hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Sabes? Mira esto. Hay personas que no se atreven a dar un paso de crecimiento dentro de una congregación porque no saben cómo hacerlo. Vamos a llevarlo así. No se atreven quizás a predicar la palabra porque dicen: no sé, no estoy preparado, estoy inexperto. Hay personas que no se atreven a servir en un área dentro de la iglesia porque consideran que el temor, que el miedo escénico, que algo les limita y se aferran a esa inexperiencia. Y cuando una persona se aferra a la inexperiencia, no vas a avanzar nunca. Si como iglesia, mira, es increíble, muchas veces la iglesia local no sale a predicar el evangelio, evangelizar, porque dicen que no saben, dicen algunos cristianos, que no sé cómo evangelizar. Y se aferran a esa inexperiencia. Y la palabra les está diciendo: ¿hasta cuándo vas a poner como excusa el hecho de que no sabes? De que no tienes el suficiente conocimiento.
aferrarnos a la inexperiencia nos limita de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Si esa es la razón por la cual tú no sirves en un ministerio de niños, en un ministerio juvenil, en un ministerio de iglesia, sea lo que sea, te estás limitando de forma absurda a que Dios pueda hacer algo diferente por medio de ti. Y el mensaje de hasta cuándo, es decir, ya es tiempo de que como iglesia nos despeguemos un poco de esa personalidad de iglesia pequeña, ¿sabe? De iglesia que no sabe, que se limita, que no conoce, no sabe cómo proceder. Y cuando nos despojamos de esa inexperiencia, porque ahí en la palabra habla de que de aferrarnos, ¿sabe? De que nos aferramos a algo que nos está limitando. Y si como iglesia no nos permitimos el crecer, el aprender, este mes fue un mes maravilloso porque salimos a compartir el evangelio con niños de dos barrios y cantamos con ellos y eso nos ayuda a experimentar, a crecer en esto. Y yo compartía con algunos hermanos, la tercera oportunidad va a ser mejor y va a ser más perfeccionado aquello, porque hemos adquirido experiencia en el camino. Si no das ese paso de experimentar en el servicio al Señor, te vas a limitar y la palabra te está diciendo hasta cuándo vas a seguir sentado ahí en la banca porque no sabes, porque te limitas, nos limitamos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Una iglesia, y es algo que he comprendido de parte del Señor, una iglesia local no puede crecer cuando se pone limitaciones. No puede crecer una iglesia local. Y cuando hablamos de iglesia local, es de esta iglesia, de la que Dios ha puesto en cada comunidad, cada sector, cada pueblo, cada barrio. No puede haber un avance, no puede haber un crecimiento, una cosecha de amor, si nos limitamos nosotros mismos y no hay la disposición de decir, yo no sé, pero voy a saber porque lo voy a hacer. Y pasado mañana ya voy a tener una experiencia que me va a motivar y me va a decir, bueno, lo hice mal, pero voy a crecer. He aprendido de nuestros errores. Así que no le conviene a ninguna persona aferrarse a la inexperiencia. Está bien conocer nuestras limitaciones. Está bien decir, no puedo, o no sé muy bien cómo hacerlo, pero quiero hacerlo, tengo la disposición de hacerlo. Y una vez que lo haces, te estás despojando de esa inexperiencia que te limita a crecer y avanzar en los caminos del Señor. Yo recuerdo las primeras veces que el Señor me permitió servir en el ministerio de música. Recuerdo que todo aquello era una ensayadera. Cansaba la ensayadera. Para un culto dominical ensayamos 3 veces a la semana. Y el día del domingo igualito nos equivocábamos. Siempre salía uno de los músicos que eso estaba recontra ensayado. Pero llega un momento que en plena adoración una nota se iba para otro lado. Sonaba un ruido absurdo. Y todo esto no podía ser motivo para el próximo domingo no hacerlo porque ya salió mal. Al contrario, esto nos iba perfeccionando. Y mientras la iglesia de Cristo, tú como iglesia, sigas saliendo a predicar el evangelio, sigas saliendo a dar un tratado evangelístico, sigas esforzándote por hacer una invitación, sigas sirviendo de esa manera, va a pasar el tiempo y te vas a volver un experto en el servicio que Dios tiene para tu vida. Vas a decir, yo antes era como medio las maestras, los maestros, eran como medio tímidos para quizás bailar, jugar con los niños, pero ya soy un experto. El Espíritu Santo me ha capacitado. ¿Pero por qué? Porque me he despojado de esa inexperiencia que limita de forma ridícula a toda persona que quiere avanzar o que debería avanzar. ¿Hasta cuándo vas a seguir aferrado a esa inexperiencia? Y Dios te está diciendo, es tiempo de que experimentes. Es el tiempo de experimentar lo que es verdaderamente servir al Señor con pasión. Es tiempo de hacerlo, así no sepas, pero lo vas a hacer. Es el momento. ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia? Una persona insolente es una persona orgullosa, soberbia y desvergonzada. Y esas personas se hunden en una personalidad que le lleva al fracaso. Una persona insolente es esa persona que no cree que alguien puede enseñarle algo.
que cree que ya sabe más que todos. O una persona insolente es una persona que lo hace bien, pero se llena de orgullo en su corazón, de soberbia, y comienza quizás a enaltecerse de una manera. Una persona insolente es una persona que no tiene vergüenza ni cuando, como hablamos coloquialmente, la embarra. Cuando comete un error, es tan descarado que sigue su vida, relajado. Eso es una persona insolente. Y dentro de la iglesia de Cristo es increíble ver que hay personas soberbias, orgullosas e insolentes. Éxodo capítulo 10 dice: Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le advirtieron: así dice el Señor y Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Ya Dios había manifestado su poder con unas plagas allí bastante chéveres porque no son para nosotros, pero el poder de Dios se manifestó con unas plagas que uno dice, esto nada más pudo haberlo hecho Dios. Y el faraón, que era el tipo que tenía esclavizado al pueblo de Israel, había visto el poder de Dios, porque una plaga de ranas, que dice la palabra que todo se inundó de ranas, una plaga que todo se convirtió, toda el agua se convirtió en sangre. Y cada vez que este hombre veía el poder de Dios, dice la palabra que se oponía a humillarse ante la presencia del Señor. Es increíble cómo nosotros, el cristiano, ve o escucha el mensaje de Dios, ve el poder de Dios en sus vidas de diferentes maneras y no asimilan el mensaje del domingo pasado. Busca al Señor, es lo que tienes que hacer. Como Faraón, la ignorancia es un refugio efímero, mientras que el conocimiento trae beneficios eternos. Escucha esto. Hubo un momento en el que Dios le dio una orden al pueblo de Israel, y era que ellos iban a comer de un alimento que Dios les iba a mandar, y ellos iban a salir al campo de sus tiendas, iban a recoger el alimento que necesitaban ese día. No podían guardar alimento para el día siguiente, porque si lo hacían, dice la palabra que el alimento se iba a podrir, se iba a descomponer. Es decir, que ellos tenían que vivir el día a día dependiendo de Dios, así. Ellos tenían que levantarse, salir a buscar el alimento que descendía del cielo, comer lo que iban a comer, acostarse y al día siguiente volver a pararse a esperar que ya Dios les haya mandado el alimento. Dice la palabra que esto tenían que hacerlo hasta el sexto día. El séptimo día, esto es cómico, el séptimo día Dios no iba a mandar alimento desde el cielo, pero Dios les dijo: guarden del sexto día para el día siguiente y ese alimento no se va a descomponer. Y dice la palabra en esa historia que el séptimo día algunos israelitas salieron a recogerlo, pero no encontraron nada. No si entiendes esto, que Dios te dice que no lo hagas y tú vas a hacerlo por si acaso. O Dios te dice hazlo y tú no lo haces. Así que el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mis mandamientos? ¿Hasta cuándo, iglesia, vas a escuchar el mismo mensaje para tu vida? Que tú sabes que tienes que hacerlo. Este mes yo dije en una oportunidad de que he aprendido de que la idiotez es voluntaria. Es decir, que la gente sabe lo que tiene que hacer. Generalmente, en términos generales, todos sabemos lo que tenemos que hacer. Si tienes problemas en el hogar y no estás buscando del Señor, no estás orando por tu familia, tú sabes que tienes que hacerlo. Es lo que tienes que hacer. Este pueblo había recibido el mensaje de Dios claro. ¿Qué más claro puede ser? No hagas eso, no vayas. Y los demás días ves. O sea, unas instrucciones claras. El sexto día de la semana salgan, recojan el alimento, guárdenlo, y el séptimo día no vayan, porque es que Dios no va a mandar alimento. Pero ustedes, como ya guardaron, hicieron caso. Pero dice la palabra que el séptimo día hubieron algunos israelitas que salieron a buscar el alimento, y Dios le dice: ¿hasta cuándo esta gente? ¿Hasta cuándo la iglesia de Cristo va a seguir escuchando que tiene que salir a predicar el evangelio, que tiene que buscar al Señor, que tiene que sembrar amor? ¿Hasta cuándo lo vas a hacer? Es como que si el Señor estuviese como cansado de lo mismo, ¿sabes? Es como que otra vez vas a seguir con lo mismo. Vas a seguir en esa misma condición que te lleva al fracaso. Te vas a seguir aferrando a esa personalidad
Porque es muy común dentro del pueblo del Señor y cristianos que dicen es que yo soy así. Te vas a seguir aferrando a esa personalidad absurda que te está limitando, que te está llevando al fracaso espiritual. Nada más porque tú eres así. ¿Hasta cuándo vas a seguir, decía Proverbios 1:22, siendo insolente? ¿Hasta cuándo vas a aferrarte a la inexperiencia? Entonces, dice Números 14:11, una parte de una historia allí, ya la vamos a comentar. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? ¿Hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cuando se quejan contra mí los israelitas. Y todo esto nos lleva a pensar que una persona que vive en este estado de vida del hasta cuándo, es una persona que menosprecia todo aquello que proviene de Dios. Porque escuchas la palabra de Dios, la escuchas, viene de Dios, no la obedeces, la estás menospreciando. Y esta gente, Dios en 2 versículos como que se harta nuevamente y le dice, pero Dios, ¿hasta cuándo? Sigue en la misma broma. Y no sé qué tiempo tengas dentro de la iglesia de Cristo, pero ¿hasta cuándo vas a seguir así? En lo mismo. ¿Hasta cuándo te vas a seguir aferrando a una personalidad, a la inexperiencia? ¿O vas a vivir en tu necedad? Dice la palabra en Proverbios 1:22, el escritor le decía, los necios, ustedes los necios, aborrecerán el conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento en este entorno, pues hablamos de la palabra del Señor. Es el mejor conocimiento que tú puedes adquirir para crecer, para avanzar, para motivarte. Y cuando tú lo rechazas y lo aborreces, te estás comportando como un necio. Hay personas que van y piden un consejo a un pastor. Hay personas que pagan consejería matrimonial, hay personas que pagan hasta psicólogo, hay personas que invierten recursos, pero es que no depende únicamente de que te digan lo que tienes que hacer, depende de que lo hagas, porque si no lo haces, estás en ese estatus del hasta cuándo que no vas a salir de allí. O sea, tienes el conocimiento, pero lo aborrece, lo desprecia. Esta gente sabía lo que tenía que hacer, no salir a buscar el alimento, porque Dios les dijo, guarden un día antes. Pues ellos salieron a buscarlo. Tú sabes que tienes que congregarte, tú sabes que tienes que leer la palabra, buscar al Señor como lo compartíamos el domingo. Tú sabes que tienes que despojarte, el domingo lo decíamos, despojarte, destruir en tu vida hábitos que te están llevando al fracaso. Y tienes que reconstruir cosas en tu vida que te van a ayudar a avanzar y a prosperar. Y es el tiempo de que tú lo hagas, es ya que tienes que hacerlo. Y ahí está el conocimiento de la palabra. Ahí está el poder de Dios hablando a tu vida, ministrando quizás lo que Dios sabe que tú necesitas. Y el Espíritu Santo pone en tu mente y dice, es verdad, yo tengo que deshacerme de algo en mi vida. Tengo que deshacerme de algo allí en mi corazón. Y el Espíritu Santo te lo recuerda en tu mente, pero sales de aquí y ¿hasta cuándo vas a seguir en lo mismo? Con la misma actitud, con la misma personalidad. Y es el tiempo, iglesia, de salir de esa condición de hasta cuándo. Este es un mensaje para todo aquel que entiende que el Señor es un Señor de perfección en el tiempo. Dice la palabra que Él comenzó, decía Pablo, el que comenzó la buena obra en ustedes, o sea, el que inició este asunto, lo perfeccionará hasta el día de su venida. Es decir, que no es llegué ya hasta mi tope, me voy a quedar aquí en el culto esperando que Cristo venga porque ya alcancé lo que tenía que alcanzar. No, hasta el día que Él venga, el Señor quiere perfeccionarnos y quiere llevarnos un escalón más arriba. Pero si tú todavía no has subido el escalón de congregarte, no puedes llegar más arriba. Si tú todavía no has subido el peldaño de leer la palabra en tu hogar, no puedes llegar más arriba, no puedes avanzar. ¿Hasta cuándo te vas a quedar allí esperando, recibiendo los mismos consejos? Escuchando lo mismo. Porque como estás en lo mismo, pues Dios te va a dar el mismo mensaje hasta que tú salgas de esa condición. Si eres inconstante, el mensaje que Dios te va a dar es que tienes que ser constante. Si eres egoísta, el mensaje que Dios te va a dar es que aprendas a compartir.
Si eres de mal carácter, ¿qué mensaje te va a dar Dios? ¿Te va a justificar porque tus hijos no te obedecen y por eso es que tú eres de mal carácter? Va a decir, tienes razón, sigue siendo así con ese carácter volátil. O si estás aferrado a los negocios y al dinero, ¿qué esperas que te diga el Señor? Tienes razón, tienes mucha carga económica en tu casa y tienes que trabajar mucho, y si dejas de congregarte por trabajar, pues yo te entiendo. ¿Crees que Dios te va a decir eso? No te va a decir eso. Te va a decir, raíz a todos los males es el amor al dinero, los cuales, aferrándose a ese amor al dinero, fueron trasladados a muchos dolores. Eso te va a decir el Señor. Te va a decir, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso te va a decir el Señor. No te va a decir, tienes razón, te llegó el agua, ponte a lavar. No te va a decir eso. ¿Hasta cuándo el Señor va a tener que seguir lidiando con las mismas tonterías tuyas? Con la misma desobediencia. Está bien que hay momentos en los que, ¿sabes? Bueno, nos desanimamos, tropezamos y el Señor nos promete levantarnos. Si caemos 70 veces el Señor nos va a levantar. Pero ¿hasta cuándo va a estar Dios levantándote? ¿Cuándo te vas a levantar verdaderamente y vas a caminar? ¿O vas a vivir una vida cristiana arrastrándote, que te vayan arrastrando por todo el camino hasta que Él venga? Eso no dice la palabra. Y el Señor hace un llamado el día de hoy, y en este mes lo ha hecho, y es que es el tiempo y es ahora que tienes que hacerlo. Si es que estás caído, no noqueado, pero estás allí en 3 y 2, levántate ya y busca del Señor, invoca al Señor como lo hizo Asa. ¿O crees que Dios te va a decir, tienes razón, tienes problema con tu esposo y por eso no buscas del Señor? No, Asa estaba en guerra y dice la palabra que él invocó al Señor en medio de la guerra, allí, al borde de la guerra, al frente de su enemigo. Entonces nosotros nos queremos autoconsolar, ¿sí? Somos autocondescendientes con nosotros mismos. ¿Qué le parece ese concepto? O sea, decimos, pobrecito yo, es que yo tengo muchos problemas, ¿sabe? Es que mi esposo, es que la plata, la situación económica no es muy buena. ¿Y hasta cuándo vas a seguir diciéndole eso al Señor? ¿Hasta cuándo? Dice la palabra, el Señor le decía a este pueblo, ¿hasta cuándo esta gente va a seguir menospreciándome? Como que decimos, vértale. Y creemos, y le dicen, pastores, que no pude. No, es con el pastor el asunto. Es el menosprecio que tú y yo le hacemos al Señor en esa condición de hasta cuándo. Porque esta palabra no la dijo Moisés, que claramente Moisés como líder de aquel pueblo estaba medio frustrado. Cuando tú lees su historia, él en Deuteronomio algunas veces le recrimina al pueblo y le dice, por la desobediencia de ustedes Dios me castigó y no voy a poder entrar a la tierra prometida, porque ustedes son un pueblo duro, decía Moisés. Y obviamente Moisés en su labor de llevar al pueblo, pues parece que estaba medio frustrado, porque no es fácil lidiar con una gente que no quiere echar para adelante. No es fácil, es difícil. Si no, pregúntaselo a un hijo, a un padre que tiene un hijo que no quiere ir al colegio a estudiar. Son 7 años. Eso es difícil. Tienes que luchar y batallar con aquello. Pero el Señor, no es Moisés el que lo dice. El Señor dice, ¿hasta cuándo esta gente van a seguir menospreciándome? Y es increíble la cantidad de veces que tú y yo menospreciamos al Señor. Increíble, es desproporcional. Dice, ¿hasta cuándo se negarán a creer en mí? Una persona que cree, entiende que el hasta cuándo es hasta hoy. Porque a partir de hoy es el tiempo de hacer algo diferente. Si era inexperiencia, bueno, aquí para adelante, experto. Si era insolencia, de aquí en adelante, una persona humilde. El tiempo es ahora. ¿El hasta cuándo? Era hasta hoy. Era hasta cada domingo que Dios habla a tu vida. Hasta ahí era el hasta cuándo. Ese día, cada día que Dios habla a tu vida, es el momento de que tú digas, no voy a seguir en eso, voy a hacerlo diferente. Así que el día de hoy cerramos esta serie con 4 declaraciones que Dios tiene para tu vida. 4 declaraciones que Dios tiene para tu vida. Y cuando hablamos de hasta cuándo, ya entendemos que es como que ya está bueno, ¿sí?
Ya como que fue suficiente. Pablo le decía por ahí a una iglesia y le decía, baste ya el tiempo que ustedes tuvieron para hacer lo que les dio la gana. Si usted era chismoso, desordenado, grosero, lo que sea, Pablo dice, ya está bueno. Momento de hacer algo nuevo y diferente es ahora y el tiempo es hoy, iglesia. Primera de Reyes, capítulo 18. Elías se presentó ante el pueblo y dijo lo siguiente: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. Y el pueblo no dijo una sola palabra. Así como nosotros nos quedamos callados. Elías oró al Señor y dice la palabra que descendió fuego del cielo y consumió un holocausto ahí que estaba. Y había unas personas que adoraban otros dioses que no pudieron hacer, o sea, no se acercaron a esa gran hazaña. O sea, Dios manifestó su poder y el pueblo vio cómo Elías oró y cómo descendió fuego del cielo. Y dice la palabra que consumió un lugar allí que estaba lleno de agua. No hay que, poquito de intelecto, sabemos que donde hay agua, pues difícilmente, madera mojada difícilmente se enciende en fuego. Dice la palabra que descendió fuego del cielo, consumió el agua y la madera que estaba empapada en agua ardió. Eso dice la palabra. Y el pueblo estaban así viendo a Elías, así como ustedes me están viendo, ¿sí? Descendió fuego del cielo y Elías les hace un llamado y le dice: si Dios es Dios, elijan. Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Y si el Dios verdadero no es el Señor y ustedes quieren seguir al otro Dios que se llamaba Baal, bueno, síganlo a él. Pero, iglesia, es tiempo de que decidas. Es ridículo que tú sigas congregándote en una indecisión. No sabes qué quieres para tu vida. Es que yo quiero ir a la iglesia, pero también quiero quedarme durmiendo hasta tarde. Entonces el matutino es a las 6, no combina lo que quiero de ir a la iglesia, no combina con lo de que quiero de dormir. No combina, no coinciden. Yo quiero congregarme, pero también quiero trabajar y tener mucho dinero. No combina, no hay un punto de encuentro. Y el tiempo de decidir es ahora. Porque la palabra del Señor por allá en Apocalipsis le dice a una iglesia que él, al que no es frío ni caliente, lo va a vomitar de su boca. Es decir, al que no es cristiano ni no cristiano. O sea, no se sabe qué es. Y el tiempo de decidir es ahora. Es ya que tienes que decidir. No te quedes así como aquellas vírgenes, la historia de unas vírgenes que hubo unas bodas y bueno, dice la historia, la parábola del Señor Jesucristo, que el novio tardó en llegar y bueno, se hizo tarde pues. Entonces bueno, no sé si, pero el asunto era que unas estaban preparadas y otras no estaban preparadas. Y cuando llegó el novio, habían 5 de esas no preparadas que no estaban allí porque estaban resolviendo un asunto. No, cuando ya es tarde, el tiempo es ya de decidir. Si vas a seguir al Señor, síguelo de todo tu corazón. Tienes que buscarlo de todo tu corazón. No puedes buscarlo a media, eso es indecisión. Y eso no es del agrado del Señor. Jeremías 4, versículo 14. Jerusalén, limpia de maldad tu corazón para que seas salvada. ¿Hasta cuándo hallarán lugar en ti los pensamientos perversos? Y Jeremías 13:27 dice: he visto tus adulterios, tus relinchos, tu vergonzosa prostitución y tus abominaciones en los campos y sobre las colinas. Ay de ti, Jerusalén, ¿hasta cuándo seguirás en tu impureza? Iglesia, es tiempo de purificarnos. Es tiempo de limpiar nuestro corazón. Todos tenemos nuestro pecadito blanco, dicen por ahí. No existen pecados blancos. No existe eso. El tiempo de purificarnos es ahora. Aquí la palabra habla de prostitución, ¿sabes? Y Oseas refleja la relación entre la iglesia de Cristo con Dios, la refleja como una relación de pareja, una relación de matrimonio. Una relación donde Dios es fiel, donde Dios nos ama, donde Dios nunca te abandona, donde Dios te levanta cuando tú tropiezas. Y la iglesia es la prostituta que le pega cacho a Dios. Esa es la iglesia. Así lo refleja la palabra del Señor. Y en este caso, la palabra está hablando de un pueblo que vivía en prostitución. Vivía no dándole el primer lugar a Dios, sino que le daba el primer lugar a otras cosas y le fallabas a Dios.
y le eras infiel al Señor. Y para todo esto, el mensaje de Dios es: ¿hasta cuándo vas a seguir en tu impureza? Es decir, es tiempo de purificarnos. Es tiempo de que, si hay un asunto allí de maldad en nuestro corazón, es el tiempo de que nos purifiquemos de todo aquello. Y el llamado en Oseas capítulo 8, versículo 5 dice: Samaria, arroja el becerro que tienes por ídolo, contra ustedes se ha encendido mi ira. ¿Hasta cuándo estarán sin purificarse? Aquí habla de una ciudad que aparentemente nos dice la palabra que tenían un becerro al cual adoraban. Un becerro, no sabemos si era de oro, no es el mismo becerro de Moisés, es otro. Pero tenían un becerro. Y dice la palabra que esta gente lo tenía allí en medio de él. Y Dios les dice: bueno, pero resuelvan esa broma, pues. Ese becerro representa todo aquello que tú tienes allí, que sabes que está mal, pero lo sigues haciendo. Es ese becerrito que tenemos ahí escondido, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo de becerrito. Un ejemplo de becerrito: el mal carácter. Aquellos que no les puede pasar nada, porque, es más, no les puede llover cuando lavan. Pues eso es suficiente para echar de maldiciones para arriba. O ese becerrito puede ser esa odiosidad que te está consumiendo los huesos. Eres más repelente que, o sea, no se te pegan ni los zancudos se te pegan. Ni vestida de negro se te pegan los zancudos. Porque no experimentas la amabilidad que la palabra del Señor. Pero tú dices: yo soy así. Y así dicen los cristianos: es que yo soy así. Ese becerro puede ser una situación en tu hogar con tus hijos o con tu esposa. Es un becerro que tienes allí que no te está permitiendo. Necesita purificarte de aquello. Si eres joven y estás viendo pornografía, sabes, eso es un becerro allí que tienes allí en tu corazón. Tienes que limpiarte de eso. Si dedicas altas horas de la madrugada al celular y a las redes sociales, eso es algo que es un becerro que tienes por ídolo allí en tu corazón. Y el Señor dice que todo aquel que tiene algo oculto, el Señor dice la palabra: contra ustedes se ha encendido mi ira. Y no te conviene la ira del Señor en tu contra, no te conviene. En contra de tus enemigos sí, gloria a Dios. Él sale y pelea por nosotros, nuestras batallas, nuestras guerras. Así que, ¿hasta cuándo vas a seguir sin purificarte? En la misma condición, es tiempo de purificarnos. Mateo 17:14, cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, le dan ataques y sufre terriblemente, muchas veces caen en el fuego o en el agua. Se lo trae a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ojo a esto: a generación incrédula y perversa, dice el Señor, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Tráiganme acá el muchacho. Bien, Jesús le dio el privilegio a los discípulos de que salieran en una oportunidad a predicar el evangelio, echar demonios y todo aquello. Y parece que hubo un demonio que se resistió al asunto, ¿sabes? Como que el tipo está endemoniado, los demonios le habrán echado oraciones, no sé cómo habrá sido aquel intento de ver el poder de Dios, pero no pudieron. Y el hombre que sabe, el tipo sabe, porque el tipo dijo: si estos no pudieron, Jesús iba a poder. Dice la palabra que él fue, se arrodilló y le dijo: los discípulos no pudieron, pero parece que él tiene un poco de fe en que Cristo puede lograrlo. Y continúa la historia diciendo: Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquel momento. Y después los discípulos, que no entendieron pero ni pepino, o sea, quedaron así como cuando usted se queda medio dormido en la predicación, usted sale y no supo de qué se predicó, vuelven a preguntarle a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Sabe? Ellos lo intentaron, no pudieron. Y Jesús les dice: ¿hasta cuándo tendré que soportarlo? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Y les llama generación incrédula. Así les llama el Señor. Versículo 17. En pantalla el versículo 17. Hay generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré? Cuando habla de incredulidad, está hablando de que los discípulos quizás no creyeron como debían creer, de que ese hombre, ese muchacho podía ser liberado de aquel espíritu. No creyeron.
Porque el Señor los llama incrédulos, le llama generación incrédula. ¿Qué les está diciendo Jesús a los discípulos? Si ustedes no creen que cuando vamos a salir a predicar el evangelio y damos un tratado, por medio de ese tratado, el Espíritu Santo puede quebrantar un corazón, ¿qué estás haciendo? Si tú no crees que cada vez que sales y compartes el evangelio con un niño, esa palabra va a quedar sembrada en el corazón de ese niño y va a crear un recuerdo eterno, y que en algún momento de dificultad él va a recordar que el Señor es su pastor, ¿para qué sales? Si tú vienes a la iglesia y te congregas, vienes, llegas tarde, llegas temprano, te pones el chachisme, cuento, habla, la alabanza, no cierras tus ojos, no alabas, no cantas, estás como medio muerto, medio distraído. Escuchas el mensaje, te sales aquí, no te acuerdas de que se predicó. ¿Para qué viene? ¿De qué sirve? Hay generación incrédula. O sea, no basta solamente con orar. El asunto es creer de que Jesús podía darle libertad a ese muchacho endemoniado. Ya Jesús le dijo, generación incrédula, ya les explicó cuál fue el problema. El problema fue que los discípulos no creyeron al momento de orar por aquel muchacho. Pero los discípulos, medio distraídos, medio torombolos, se le acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué no pudimos, Jesús? Explícanos otra vez porque no entendí. ¿Por qué tú sí pudiste y por qué nosotros no pudimos? Y Jesús le dice, por la poca fe que tienen. Ya se los había dicho, generación incrédula. Hay gente que dice, pero ¿por qué ¿por qué me pasará esto? Pastores, que no sé por qué. Mire, tengo este problema, ¿cómo que por qué si tú no estás haciendo, no estás creyendo de que Dios puede obrar a través de ti? Por la poca fe que tienen, le respondió Jesús. Y ahí está el canto. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Jesús les dijo, ustedes no tienen fe. Así les dijo Jesús. Porque si tuvieran un poquito de fe, hubieran hecho cosas asombrosas. Hubieran podido sacar ese espíritu. Así que es tiempo de creer en lo que Dios ha plasmado en su palabra. Es tiempo de creer de que Dios puede transformar tu hogar, tu familia, tus hijos. Es tiempo de creerlo, pero con determinación. No así como cuando los discípulos fueron a expulsar a este demonio, no. Es tiempo de creer de que cada vez que hablemos de la palabra del Señor con alguien, esa palabra va a quedar sembrada en ese corazón y va a dar fruto. Tienes que creerlo. Si no, no sirve mucho de nada de que vayas a tomarte fotos allá en la actividad. No sirve de nada. Es tiempo de creer de que algún problema personal que te ha tenido atormentado, Dios puede solucionarlo. Es tiempo de creer de que si haces como este hombre que fue a los pies de Cristo, se arrodilló y le dijo, Señor, mi muchacho está allí, es atormentado. Es tiempo de creer de que Dios puede dar libertad. Es el momento ahora. No es para ver cómo funciona, no es para mañana, no es para el domingo, es el tiempo inmediato. Y la razón por la cual muchas veces no crecemos, no avanzamos, no vemos el poder de Dios en nuestras vidas, es porque poca fe, incrédulos, no creemos. Algunos de nosotros vemos el clima. Mira, estamos sirviendo a Dios. Y yo compartía, esto ya es algo muy personal de iglesia, ¿no? Pero yo compartía con algún hermano, yo le decía, el clima para esos tiempos de campaña, eso está cuadrado con el dueño del clima. Eso está planificado por el dueño del clima. Eso se ha orado por el clima. Y algunos de generación incrédula ven el clima, vieron el clima y entonces está cuadrado, hermano. Crea que el dueño del clima está de nuestro lado. Es así, es el tiempo ahorita. Y debes creer que así caiga el palo de agua que caiga, la palabra que se sembró va a dar fruto. Si no lo haces, si no lo crees en tu corazón, si no tienes esa determinación, esa poca fe, tan pequeña como un grano de mostaza, no vas a poder ver un demonio salir de una persona, no vas a poder ver una libertad a los cautivos, no vas a ver a tus hijos transformados en la rebeldía y a tu esposo
súper amoroso. No lo vas a ver porque no has creído que Dios puede obrar con poder. Y finalmente, dice la palabra, esto no es Mateo, esto es Josué. Cuando el país, vamos a buscarlo. Un error allí en pantalla. Sí, Josué. Vamos al libro de Josué. Bueno, aquí está. Cuando el país quedó bajo el control de los israelitas, dice la palabra del Señor, toda la asamblea israelita se reunió en Silo, donde habían establecido la tienda de reunión. Ajá, Josué capítulo 18, lo tenemos. Cuando el país quedó bajo el control de los israelitas, toda la asamblea israelita se reunió en Silo, donde estaba establecido la tienda de reunión, que era, en aquel tiempo la tienda de reunión era como la iglesia, era como que nos reuníamos allí. Escucha esto, ya Dios le había dado la tierra prometida al pueblo de Israel, ya estaban allí, sí, ya vivían allí. Versículo 2, para entonces todavía quedaban 7 tribus que no habían recibido como herencia sus respectivos territorios. ¿Sabe cuántas tribus eran? Eran 12 tribus. Ya Dios les había dado la tierra prometida. Y más de la mitad de las personas no habían recibido su promesa, su herencia. Y Josué los desafió. ¿Hasta cuándo van a esperar para tomar posesión del territorio que les otorgó el Señor, Dios de sus antepasados? El día de hoy Dios desafía a la iglesia y este mes la ha desafiado y le está diciendo, ¿para cuándo? ¿Hasta cuándo vas a salir a poseer? Iglesia, ponte de pie, es tiempo de poseer. Y aunque el gigante, aunque Goliat, aunque aquel rey que se enfrentó ante Asa, aunque el enemigo esté allá de pie, es tiempo de creer y es tiempo de dar un paso de fe y de avanzar y de poseer y conquistar lo que el Señor ha puesto a disposición de la iglesia de Cristo. Quiero orar por ti, faltan 2 minutos para que se nos vaya, 1 minuto falta para que se nos vaya nuestro mes aniversario. Toma la mano de tu hermano. Vamos a entregar este mes en las manos del Señor. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho creyendo y tengo mucha fe.